Bueno, sí, sonido. Bendito eres tú, Padre Rey Celestial, que nos permites llegar a un Shabbat, quinta semana en preparación, ensayo de Shavuot, estas citas santas que tú nos invitas, que nos van llevando poco a poco a entender más la naturaleza de tu esencia en nuestras vidas, que el reino de los cielos se manifieste en nuestros corazones, en nuestra mente, y seguir creciendo a esa estatura que tú quieres que nosotros lleguemos, Padre eterno, a la estatura que tú has deseado que nosotros alcances, no a nuestra medida, sino a según la porción de misericordia y justicia que tú pones en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestro andar, con nuestro prójimo, con nuestro vecino, con quien sea. Tú eres quien tiene el dominio de todas las cosas y tú te ensanchas, tú te enalteces, engrandeces tu manifestación de tu exaltación, tu gloria, cada vez que podemos hacer esas obras de justicia que tú nos has enseñado, Padre eterno, porque tú eres un Padre justo, amoroso y eterno. Padre, dominio tienes en tu mano derecha, tu diestra de poder. Bendito eres, Padre, y gracias por estos medios en los cuales podemos congregarnos, Padre Celestial, por medio de tu aliento santo, Rey eterno, por medio de tu manifestación, tu presencia divina. Shalom y amén. Bueno, pues encontramos una segunda presentación hoy. La familia Rocha Marroquí nos saluda en esta presentación de 7 semanas completas rumbo a Shavuot. Vamos a hablar hoy acerca de la humildad y el dominio propio. Cuando en lo poco que podemos comprender nosotros como servidores, como colaboradores del reino, como hermanos, como hijos, como padres, como tíos, como cualquier posición que nosotros tenemos en la vida, siempre necesitamos hacer todas nuestras acciones como nos ha enseñado nuestro Adón a hacerlo. Y obviamente eso lo hacemos porque el Padre aprendió así, el Hijo, perdón, aprendió así del Padre, porque nuestro Mashiach vio las cosas desde la creación, como el Padre Creador, por medio de él creó todas las cosas. Su diestra de poder es su manifestación física sobre este mundo. El Hijo para que pudiéramos nosotros tener la imagen visible del Dios invisible, del Elohim invisible, ¿no? Así que esas acciones de humildad, de dominio propio, siempre tienen que manifestarse, si no por decirlo todos nuestros días con todas las personas, en una gran cantidad de porción, y no porque sean más, sino porque son esa completitud que el Padre lleva, que es a través del amor. Y el amor, pues obviamente es la completitud de todas las cosas, la ley perfecta que está en Gálatas también. Em, Vamos a unos versículos, por ejemplo, ciertamente a los escarnecedores escarnece o les da su justo juicio, por decirlo así, y da favor, gracia, bendición a los humildes. Proverbios 3:34. Esta es de la Biblia textual, tercera edición. Dentro de los frutos del Espíritu es dar favor a los humildes, a los sencillos de corazón, según nuestro Maestro nos ha enseñado. Dice en Isaías capítulo 57, hablando de esas profecías que el profeta de la salvación hablaba acerca de esa salvación que iba a manifestarse y decía, porque así dice el alto y excelso, el altísimo, el excelso, morador eterno, cuyo nombre es Kadosh, santo. Yo habito en la altura consagrada, en lo más alto, en el tabernáculo de su presencia que está en los cielos de los cielos, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado. Precisamente lo que estábamos apuntando la presentación anterior es a, a esas personas en las cuales Él se iba a manifestar, en los cuales Él iba a escoger como morada, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón del quebrantado. Isaías 57:15, también la Biblia textual. Así que así como el Padre a cada uno nos da una porción para poder estar Él recreándose con su creación, y a los que escoge nos da dones diferentes para que el cuerpo del Mesías siga creciendo, siga dando el esplendor del Padre sobre la faz de la tierra, así como en los cielos, pues
Fíjense, siempre va a ser alguien que tenga la condición de saber reconocer sus errores, de saber conocer que tenemos una condición que necesita ser tratada por el aliento de santidad para que sea precisamente vivificado este corazón. No por nuestras obras, sino porque el mismo aliento y todos los frutos que el aliento nos da nos va a construir a nosotros como rocas vivas del santuario del Padre Celestial. Estas rocas vivas que Él toma, Él mismo las moldea. Y las rocas son esas rocas de tierra que han sido pues, endurecidas por cierta clase de prueba, ¿no? Digámoslo así, si desde el manto de la tierra algún tiempo, algunas veces las rocas no fueron creadas de la noche a la mañana, sino que han tenido un proceso de formación. Hablándolo, hablándolo científicamente, las rocas vienen siendo pues ese barro que se ha transformado por un proceso de adaptación, independientemente del proceso geológico que haya pasado, pero que viene a ser de la forma que la ha tomado, como el alfarero, ¿no? Como el alfarero, a eso quiero apuntar. Entonces esto que viene a cumplirse y esto que está hablando en Isaías 57, tiene muchísimo también que ver con todo lo que pues precisamente se cumplió eh, cuando la presencia del Padre hizo su manifestación sobre la tierra, ¿no? Eh, y es muy lindo ver que el Padre siempre escoge a los que son sencillos, a los pobres, los humildes, a los necesitados, a los que necesitan de su omnipotencia, de su discernimiento, de su conocimiento, de su ciencia, de su humildad, de su amor, de su sencillez, de su potencia, de su aroma fragante, porque Él son todas las cosas, nosotros no somos más que barro o esas vasijas de barro que Él tiene que moldear y Él sabrá para qué nosotros vamos a ser utilizados, qué clase de discernimiento vamos a ser utilizados, ¿no? Y así podemos ser esas vasijas de honra y no vasijas de ira, ¿no? Para que él utilice. Y aunque él tiene sus vasijas de ira también guardadas, pues eso ya es para su propia eh, necesidad, para su propia uso. Isaías 57:15. Entonces, precisamente eso que, que el Padre hace, pues bueno, lo vemos muy presente siempre, siempre en toda la escritura cuando el Mesías se revela y empieza a mostrarnos con ese corazón lleno de misericordia, de amor, de favor, de gracia, si quieren verlo, porque es que gracia no es solamente un, una dispensación de un tiempo, sino también la manifestación del aliento de santidad, como lo estamos viendo, da gracia, da amor, da bendición, da su favor eterno, da su conocimiento. Si da gracia a los humildes es porque su presencia va a morar en ese humilde, esa necesidad que vaya a necesitar. Y bueno, aquí está hablando acerca de los escarnecedores en Proverbios, pero se entiende que es alguien que no tiene amor para con su prójimo, o que simplemente por X o Y razón hace cierta acepción de personas, como lo hablábamos, y pues ahí simplemente estaríamos siendo sujetos, como dijo el Mesías, aquel que tenga ya esa clase de repudio para con su hermano, pues simplemente se convierte pues en reo en el tribunal, ¿no? Simplemente por llamar malo a su hermano o a su hermano, y fíjese, porque él dice siempre a sus hermanos, y casualmente lo que más se ve es que tus hermanos son solamente los que tienen la fe tuya. Vimos y rearguimos, o bueno, en lo que podemos ver, lo que se le revela a Pedro, a Kefas, el Shalías, el apóstol, es que a nada llames tú inmundo o común, porque yo ya lo he purificado. Así que ante los ojos del Padre todos somos iguales. Y eso lo reanima Pablo en sus cartas en Efesios, si no estoy mal. Ya no hay griego, ni israelita, ni judío. Ya no hay mujer ni varón. Todos somos uno en el Mesías. Así que nuestra identidad viene a ser cuando la presencia del Padre mora dentro de nosotros y nos hace caminar precisamente
en ese favor que Él guarda dentro de este tabernáculo que Él ha construido para su exaltación, no para exaltación nuestra propia. Y entonces, pues, y al que no, pues entonces lo guarda como un trago amargo que tiene que ser viejo, quebrantado, ¿no? Mucho que podríamos discernir en esto, pero pues ciertamente, ciertamente cuando el Padre vivifica a través de su aliento santo, es que podemos conocer precisamente ese amor que se ha manifestado y podemos ver a través de los ojos del Padre que Él a todos nos ama independientemente que ellos no busquen del Padre. Y ahí es donde nosotros tenemos que llenarnos de esa compadecencia para con nuestros familiares, con las personas que están dentro de la religión, con dogmas, etcétera, y llenarnos de ese aliento con los diferentes dones que nos pueda seguir dando. De ahí la necesidad de estudiar, de repasar, de instruirnos, de estar llenos y pedir siempre del conocimiento y el entendimiento del aliento de santidad para que nos podamos edificar o para que Él los pueda edificar y entonces ser utilizados de acuerdo a su voluntad. No siempre vamos a poder hablarle a todo el mundo, no todo el mundo siempre nos va a querer escuchar y también hay que saber discernir en qué momento se puede hablar y en qué momento no se puede hablar, porque se puede ser a veces hasta piedra de tropiezo. Hay muchas personas que no lo van a querer hacer y entonces ya vas a quedar más como un orgulloso y no como un humilde. Es esa misma, ese mismo dardo que el enemigo utiliza para querer decir, ¿sabes qué? Es que te sientes mucho, te crees mucho y si lo que vas a decir, aunque tengas la razón, no lleva ese amor, no lleva esa humildad, esa sencillez y no tienes ese dominio propio para poder decir las cosas con esa humildad que el Padre lo hizo, entonces pues no vamos a ser esos edificadores, vamos a ser es desconstructores, es destructores, ¿no? Y somos hijos del Padre de la vida y el Padre de la vida es un edificador, no un destructor, ¿no? Bueno. En Isaías 57, 15, así dice el alto y el exceso. Uy, mira, me pasé estos dos. Bueno, de pronto les queda como, les voy a compartirlas después las diapositivas para que las puedan compartir, diría yo, pero ¿qué se le puede hacer? Em, pero sí, ya creo que, em, pues, desde las alturas, el Padre construye, fíjese, a la persona que está en el pozo del abismo, dominado por entidades que a causa del pecado toman dominio sobre la carne y la carne empieza a caer y a ser desconstruida, destruida. Y desde lo más alto, donde está su tabernáculo, su presencia, su morada, Él viene y desciende hasta el último rincón de nuestro corazón para vivificarnos, para construirnos. Por eso es que se compara el aliento de santidad con un fuego, porque su fuego consumidor, un fuego vivificador. Y tú sientes como cuando iba en el camino de Maús, esa llama en el corazón de querer estar estudiando las escrituras, porque tú sabes que en ellas está la vida eterna, la presencia del Mesías. Es precisamente que lo que vimos, que entendamos que cuando el Padre ofrece al Mesías, em, que es su presencia, su manifestación en la carne, todas las cosas, pues es para que él pudiera tener la experiencia de todas las cosas. Ciertamente él con el pecador no iba a poder vivir a causa del pecado, no porque no quisiera vivir. Y obviamente el rechazo que hace la carne, que no puede estar sujeta al Ruach, porque no puede sujetarse al Ruach si no es a través del Espíritu, pues entonces el Padre no va a estar vivo. Es lo mismo que entendimos en constreñir o entristecer el aliento de santidad, ¿no? El aliento del Padre, del Espíritu del Todopoderoso. Entonces, em, siento que el Padre en cierta figura, y hay una cantidad de cosas que, bueno, ahorita estoy en una revisión de lo que son las figuras celestiales y las figuras terrenales.
Nosotros hay algo que tenemos que entender en lo que el hijo hereda. Si entendemos que es el padre y el hijo dos autoridades diferentes, es la misma autoridad, ellos son inseparables. El uno es con lo otro, porque así como el hijo nació desde la eternidad con el padre, él no fue emanado, él no fue creado, perdón, él emanó del padre, es la misma esencia del padre. Ahora, ¿cuál es la bendición que tenemos? Que él tiene una manifestación en carne, no solamente en los cielos, para tener autoridad sobre los cielos, sino también en la carne, para tener autoridad en la carne. Y una vez que es pasado por fuego y por toda la opresión de los pecados, también tiene autoridad sobre las llaves del Seol, para tener autoridad aún sobre la muerte. Y ahí es donde él dice en Génesis, y él pisará la cabeza de la serpiente. O sujetará, en otras palabras, pues las entidades del mal. Por eso es que en Cesarea de Filipo él dice, sobre esta piedra construiré mi congregación, porque él está encima de todas esas autoridades. Es el trono que está en los cielos y ese trono no tiene que ver muchas veces con una pirámide con una pirámide de mando, sino más bien como con una orden en la cual es el Padre que está construyendo todos y a todos nos pone en un compartir del reino de los cielos para que pues podamos ejercer esa misma autoridad que nos ha dado, porque es el aliento de él viviendo a través de nosotros, ¿no? Hay muchas cosas que discernir entre ello, pero es un pequeño comentario acerca de ello. Yo veo todo a través de dominio propio y a través de humildad, mucha humildad, porque vamos a ver que esta justicia y exaltación, vamos a ver a Isaías 61, justicia y exaltación en ti se hacen a través de esto mismo, de el dominio propio y la humildad. El mismo Mesías que nos ha enseñado, Él me ha enviado para anunciar a los que lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor o el año favorable del Señor, que es lo que estamos viendo, lo que muchas veces se entiende dentro de la religión como la dispensación de la gracia. Y esta traducción dice, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Isaías 61:2. Nosotros sabemos que a través del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Mesías leyó hasta aquí para anunciar el día del favorable del Señor. Y ahí dice, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Dentro de los muchos comentarios que vemos, em, dice, ¿por qué no? Porque el día de la ira era para el año 70. Un comentario no está mal, pero vamos a tener que tener en cuenta lo demás que dice Isaías y lo que él mismo está haciendo. Él ha sido enviado a través de la unción del aliento santo. ¿Para qué? Esta parte también acá, porque como la tierra produce sus renuevos. Bueno, ya volvemos acá. Isaías 61. Vamos a ver Isaías 61. Acá. Entonces, algunas reinas valeras o etcétera lo ponen así: el año de gracia del Señor, o el año de bendición del Señor, o el año de perdón del Señor, de misericordia. Hay muchas maneras de ver la gracia, o sea, no tenemos que encerrarnos literalmente bajo una comprensión exegética, teológica, sino que nosotros ya tenemos el aliento de santidad y podemos discernir con plenitud a través del aliento del Padre, del Ruach HaKodesh, como muchas cosas se reflejan a través de él, ¿no? Y cuántas cosas vino a hacer Mashiach para poder decir que solamente fue favor. Y todo ese favor se manifestó a través de perdón, a través de misericordia, a través de sustento, a través de salud, a través de revelación en la palabra, a través de esperanza que nos dio a través en la palabra también, las nuevas promesas, etcétera. Dice, versículo 1, capítulo 61, Isaías, el versículo 1. El espíritu de Adonai, Ruach Adonai Elai, Yad Mashach Adonai Oti, Evaser Adamim. Y el espíritu, no sé si hayan escuchado esa canción, que he cantado con ustedes hace mucho tiempo, pero bueno, el espíritu del Señor está sobre mí, porque el Padre me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar corazones desgarrados. Miren, humildes y sencillos de corazón,
a proclamar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel o libertad para los cautivos, en otras palabras. Cuando miramos estas cosas, no piensen solamente en la necesidad física que tenía Israel, que fue lo que le pasó a Israel cuando estaba en Egipto, lo mismo que le pasó a Israel cuando estaba bajo la opresión de la República Romana, que todavía no era un imperio, y que viene a promulgar esto, el año de gracia del Todopoderoso. Y como les decía y repito, hasta aquí se dice que el Padre leyó esta porción del profeta Isaías o el profeta de la salvación o la salvación del Todopoderoso. Es lo que dice, o las profecías de la salvación. Es lo cuando vamos al profeta Isaías, para mirar qué es lo que está hablando acerca de la salvación, cómo se comportaba, qué hacía, qué manera se iba a manifestar, etcétera. Y dice aquí, y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran. Vamos a parar aquí en el versículo 2. Lo voy acá, voy a poner aquí el versículo 2, vamos a darle a comparar. Y van a mirar que dentro de muchas Biblias, si está haciendo, sí se ve muy bien, gracias. Vamos a leer algunas en inglés. To proclaim the acceptable year of Jehovah and, este es un junto con pegado. No necesariamente de tener una coma ahí. ¿Sí? A eso es lo que voy. Proclamar the year of the eternal's favor, coma, and the day of bandage of our Elohim. A pregonar el año del favor de Adonai, el día de la venganza de nuestro Elohim. A proclamar el año favorable del Señor, el día de nuestro Elohim. Para el Señor, el día de nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Miren esto. Y esto la Dios habla hoy. A mí me gusta mucho la Dios habla hoy en otras maneras. Vamos a mirar cómo dice la normal. El día que nuestro Elohim nos vengará de nuestros enemigos. Podríamos decir que esto no ha sucedido todavía, porque al fin y al cabo, si no se ha derrotado la muerte, que es el último enemigo, y si no es el de nosotros, es el de Elohim, si nosotros ya triunfamos con Mashiach, pues no es nuestro enemigo, es el de él. Nosotros ya no tenemos enemigos, ya estamos venciendo juntamente con él. Entonces esto en un tiempo profético también cabería, podríamos decirlo, un tiempo final, pero y que estamos transcurriendo en vencer esos enemistades en la carne para con Elohim, y el año favorable del Señor pues empezó el día que el Mashiach se reveló. Obviamente, no tiene vuelta de hoja, valga la redundancia, pero es muy interesante verlo. El día que nuestro Elohim nos vengará de nuestros enemigos. Y se pregunta uno, esto hasta podría tener concordancia con lo que dice Lucas, si me permiten voy a ir, esto sí no lo tenía pensado decirlo, pero vamos a ir aquí rapidito a Lucas si lo encuentro, capítulo 1, si no estoy mal, donde dice, sí, a ver, anunciado el nacimiento de Yeshua, y dice Elisheva, no solo Elisheva, sino el otro. Cuando Elizabeth oyó la salud de Miriam, que actuó, no, este no es. Magnificat tampoco es. Nacimiento de Johanán. Ay, hombre, ojalá que no sea tanto, será el 2, versículo 2. Dice que, em, a ver, por acá. Díganme un poquitico de paciencia, hermanos, por favor. A ver. Sí, creo que es acá. Mira, cuando él se presenta ante el templo de niño, y aquí había en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Shimeón, y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel. ¿Qué les parece? Y el aliento del Ruach HaKodesh estaba sobre él.
Estaba esperando la liberación del pueblo de Israel. ¿Quién era la liberación? El Mesías. No sé eso es lo que está pasando en Israel, en el Estado de Israel el día de hoy, que están esperando liberación, quién sabe qué manera. Y el Espíritu entró al Mikdash, al templo, y a cuantos los padres trajeron adentro al niño Yeshua para hacer conforme al rito de la ley, la circuncisión. También él tomó en sus brazos y bendijo a Elohim y dijo, ojo, ojo que este muchacho, Shimeón tenía el aliento. Ahora, soberano, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, que le había prometido, porque mis ojos vieron tu salvación. Esto en hebreo sería muy hermoso, Yeshua Teja, y los ojos ver la salvación, la redención, la promesa, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, de todos los pueblos. Yo podría asumir que esto fue lo que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Israel. ¿Vieron? Hay otra parte que dice para que lo podamos servir en libertad todos los días. Creo que la de Zacarías, el versículo, aquí en el 1. Pero bueno, se los debo. Ya después de que lo busque, se los pongo en el envío cuando ya sea puesta la grabación, porque pues bueno. Entonces volvemos a Isaías 61, que estábamos, sí. Y ahí entonces está el día de la venganza del Señor, el cual iba a dar el pago o necesariamente iba a aplastar la cabeza. ¿Cuándo aplastó el Mesías la cabeza del Satán, de la serpiente? Si nos vemos y nos vamos a través de todo el Brit Hadashah, las cartas del Nuevo Testamento, las epístolas, vamos a ver cómo Pablo muchas veces dice que fue su triunfo en el madero, cuando él estaba siendo humillado. Precisamente en esa obra de humillación, de humildad y de dominio propio que nos enseña a nosotros a reinar, en tener el reino de los cielos en nosotros, porque conocemos las aflicciones. Y esto concuerda mucho con lo que escuchamos del hermano Oscar en ser sus mártires, para ser sus testigos a las naciones, ser sus mártires a naciones. Eso concuerda muy, muy, muy dentro de la palabra. Lo curioso es que dicen que se detiene aquí, pero lo que se está conformando ese día, que no era el día que se estaba presentando en la sinagoga, sino el día en el cual él se está manifestando al pueblo de Israel, que fueron los 3 años y medio de su abodá, de su servicio, de su predicación en todo el pueblo de Samaria y de Galilea, etcétera, a consolar a todos los que lloran. El Mesías consoló, a comunicar la alegría a todos los que lloran en Sión. El Mesías dio toda la buena nueva, dándoles hermosura en lugar de ceniza. El aliento de santidad, la palabra los estaba alabando, ¿no? Y óleo de regocijo en lugar de lamentos. Entonces nosotros miramos a Shavuot que este aliento de santidad que viene sobre nosotros, sin tanto hablar de semillas, sin tanto hablar de lluvias, sin tanto hablar muchas veces del modo agrícola, que es hermoso, no me digan que no, yo no estoy evaluando nada, simplemente estoy viendo que esto que se convirtió en alegría en vez de haber sido ceniza fue a través del óleo de regocijo en lugar de lamentos. El aliento de santidad, como lo estamos viendo, y en manto de alabanza en lugar de pesadumbre, en vez de lamentaciones, exaltación, de alegría, de gozo. Y independientemente de las pruebas en las cuales estemos pasando, de las necesidades en las cuales estemos llevando, pues vamos a ser regocijados porque sabemos que nuestros opresores ya han sido destruidos. Evidentemente entendiendo cómo es que ellos ejercen opresión sobre nosotros, porque tú no puedes decir que eres libre cuando tu libertad está siendo condicionada por un hombre, ¿no? Si tu libertad está siendo condicionada por un hombre, un brazo de carne, eso es maldición, según el mismo profeta.
Y ustedes me saben a qué versículo estoy haciendo referencia. Maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿no? Para que sepan que muchos de los dogmas de la antigüedad viven hasta nuestros días y no necesariamente porque se vean como es que está guardando el domingo, es que hace la cena del Señor, etcétera, o lo llama, o es que cree en la Trinidad, es que, no sé, cree en las tribus perdidas de Israel, las 10 tribus perdidas, es que cree en el sionismo, es que cree, no sé, tantos dogmas, y el último, el más reciente que se puede ver dentro de las apostasías que estamos viendo en nuestro contexto actual, que es muy importante ser maduros y sensatos si estamos sentados en este mundo, reinando junto con el Mesías, pues tenemos que ser muy bien entendidos y no mirar cuál es el espíritu de error que precisamente vimos y en dónde están esas doctrinas de error. Para poder ser sustentados por el aliento de verdad, pues el aliento de verdad precisamente nos va a recordar es eso, los espíritus de error, porque si tenemos el de verdad, inmediatamente vamos a discernir espíritus de error. Espíritus de error no quiere decir que sea un demonio, ya lo dimos, ya no quiere decir que sea un satán necesariamente, sino el engaño de un falso profeta, porque necesariamente tenemos que entender que es ese aliento de engaño, ese espíritu de engaño, esa instrucción de rechazo contra lo que es bueno, contra lo que es santo, contra el Mesías, contra lo que es la instrucción como tal. ¿Y de qué índole? De cualquier índole. Si estamos siendo oprimidos, si estamos siendo atados a ligaduras de hombres por X o Y razón, tú no compartas, tú no piques, tú no vayas, tú no vengas, es que es así, es que es asado, solamente esta es mi instrucción. No, para que se den cuenta que cuando empezamos a hablar que si tenemos el aliento de santidad, esa justicia, esa misericordia, esa alabanza, ese amor, todos esos frutos que salen de la tierra, que el Padre está apartando, que el Padre siembra sobre la tierra, porque son esa misma semilla que Él mandó a través de su Hijo. ¿Sí? Y que somos ese mismo renuevo, brotando ese fruto que Él mismo nos enseñó. Todas esas obras de bien que Él hizo con Israel, esas mismas obras de bien nosotros hacemos como testigos a todas las naciones. Entonces no necesariamente es porque son los dogmas de antes. Hoy en día, y aquí les va, hoy en día hay muchos dogmas que se han sentado después del iluminismo, después del sionismo. En las raíces hebreas y en el mesianismo hay una especie de sincretismo que se ha sembrado desde el judaísmo, porque evidentemente los que mejores saben centrarse en sincretismos, pues dígame quiénes son, quiénes han estado debajo de la tutela de las naguas de Roma durante más de 1700 años. Y no porque no puedan ser, sino por miedo a que el gobierno político los oprima. Les da vergüenza ser su propia religión. Ni siquiera son capaces de sostener su propia religión y sí quieren justificarse bajo una religión haciéndose conversos, hipócritas, decía el Mesías, hipócritas. Por eso es que se dice ahí en Apocalipsis los que se dicen ser y no son. Y hay que saber identificarlos hoy en día quiénes son. Porque cuando llevan una tradición y esa tradición de cualquier mandamiento, y digas especialmente acerca de las fiestas, y por eso soy un poquitico retocante con esto, porque dicen que el que no ayune será cortado de su pueblo. ¿Y eso qué clase de justicia lleva? ¿Eso trae amor? ¿Eso trae bendición? ¿Eso trae la manifestación del Padre, el brillo del Padre para con el humillado, para con el constricto, para con el necesitado, para con el que tiene hambre? ¿Ayunas tú? ¿Tienes tu nevera llena de comida y afuera los están muriendo de hambre? Negarse a sí mismo. Y tiene mucho más que ver y eso hermosea mucho más esa ceniza que ya no es ceniza, esa hermosura que tiene el cuerpo, que ya no es el cuerpo, sino que es el aliento de santidad, dándonos a nosotros vida, porque ese manto de alabanza, de esplendor, de gozo, vive en nosotros. Y es el mismo aliento de santidad vivificándonos para que se hagan esas obras de justicia y broten para todas las personas que lo necesiten, ¿no? Plantados, mire, para que sean llamados árboles de justicia.
sobre la tierra, plantados por el Padre mismo, para que Él sea glorificado, para que Él sea enaltecido, para que Él sea magnificado. El problema contextual de esta palabra no tiene ninguno. Usted le llama glorificado a cualquier persona y dentro del lenguaje, dentro del diccionario de la Real Lengua Académica Española, se sabe muy bien que es enaltecerse, ensanchecerse, lo mismo que alabar. Alabar no tiene nada que ver con una palabra árabe, tampoco es una palabra de pecado, es nuestro lenguaje actual contextual. Ubíquense y sepan ubicarse en su tiempo contextual para que podamos saber esos espíritus de error que no tienen mansedumbre, que no tienen humildad, que no tienen dominio propio, porque el no tener dominio propio, yo me invento mi propio diccionario, empiezo a decir cualquier barrabasada y entonces digo que por yo querer ser así de cerrado y hueco en mi propio entendimiento, no va a venir la misericordia ni el favor del Padre ni conmigo, ni si mucho menos para los demás. ¿Por qué? Porque yo me estoy construyendo en ese muro de división, en el cual ni dejo crecer, ni crezco yo, ¿no? Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Y esto que estaba hablando Isaías, evidentemente, pues fue algo que se profetizó para un tiempo de adelante, que se cumplió verdaderamente bajo Esdras y Nehemías, por allá en Zacarías vamos a leerlo más adelante cómo fue que se hizo. Pero dice, se presentarán extranjeros a pastorear. ¿Cuáles extranjeros? Sus rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Los que estamos sujetos al verdadero, a la verdadera vid. ¿Mm? Serán llamados sacerdotes del Padre, dirán de ustedes ministros de Elohim, como haréis la opulencia de las naciones y entraréis en posesión de su esplendor. Si estamos sentados junto con el Mesías que está reinando sobre las naciones, como fue la profecía en Shiloh eh, de Jacob sobre los hijos de Israel, la profecía de Judá, y no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, y a él serán, y a él se rendirán todas las naciones. Mírelo, eso tiene un contexto profético a lo que el Mesías vino a hacer. Y por eso esta profecía, dice el Mesías, esta profecía se cumple el día de hoy. Aún con esto, aún con el día de la venganza, porque con su acción en el madero, él avergonzó a sus enemigos en el madero. Si no, no lo hubieran colgado, según las palabras de Pablo. Y es que tiene todo sentido lógico. ¿Por qué? Porque él supo muy bien que la humildad y el dominio propio con amor, con sinceridad, con humildad, tienen mucho más alcance. El que se humille, el que se enaltezca a sí mismo. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Entonces, esta reconstrucción de este muro, de este templo que él estaba haciendo, que él estaba levantando, denme un segundito, sí, pues era el cuerpo del Mesías que se estaba levantando, ese que dijo, tú ven esto que yo voy a conseguir otro en 3 días. Ellos no lo vieron, por eso les pasó el bus, por eso se les fue el bus, porque yo amo la justicia y aborrezco la rapiña para el holocausto, para la ofrenda de elevación. Y esto, bueno, su descendencia será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son el linaje que bendijo el Todo Padre. ¿Cuál? La simiente de Abraham. La simiente espiritual que nace de lo alto, que somos hijos de lo alto, que son hijos de Abraham. Así, Efesios. Con sumo gozo me regocijaré en Adonai. Mi alma se alegrará en Elohim porque ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con manto de justicia. Como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente y como la novia se engalana con sus joyas. Ustedes saben que esta imagen del novio dándole dones a la novia, sus aretes, eso es un tema que le tengo guardada a mi amada esposa.
No teman ponerse en aretes y engalanarse para sus esposos, porque Él les ha dado a ustedes novias el aliento de santidad, para que mire, se engalanen, para que se pongan de preciosas para Él. Algunas viven bajo el contexto del primero y segundo siglo, no se sabe por qué, y quieren estar viviendo una serie de reglamentos como si eso sí las pudiera hacer a ellos más santas porque se tapan o porque se dejan de maquillarse. Para todo hay un límite, para todo hay un límite, ni en exceso, ni en absoluta eh, celibato, ¿no? O sea, por favor, ser congruentes, ¿no? Y para eso es el aliento de santidad, para saber muy bien hasta qué punto puedo yo llevar las cosas. Pero es el Padre que nos enseña, no es nadie que quiera imponer bajo un mandamiento que no existe natural y dices que no te veas esto. Tiene que tener congruencia. Ustedes conocen mejor sus cuerpos y sepan muy bien que hay cierto condescendencia dentro del tiempo actual en el cual se pueden hacer unas cosas, son permisibles, no se ven mal y no son tampoco pecado. Pero es que hay veces que la misoginia pasa del hombre a la mujer y la mujer ya está ataviada, ya no por aliento de santidad ni por las cosas bellas que un hombre pueda ejercer a la mujer, sino por una serie de celibato y de limitaciones que la mujer ya no es mujer, es una sábana andante y se empiezan a quejarse de otras religiones, pero ni se dan cuenta de lo que pasan en su propia casa. ¿Qué libertad? No hay libertad. Porque como la tierra produce su renuevo, versículo 61:11 Isaías, y como el huerto hace brotar su simiente, así Adonai, el Padre, hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Y miren que el contexto de lo que está hablando es acerca de la promesa que estamos hablando de Abraham, no, de reconstruir un pueblo para el Todopoderoso, porque lo quiso hacer con Adán y Java, después vino con Noah, después vino con Abraham, después vino con los hijos de Israel y siguió sucediendo y no pudo, bueno, pues entonces vino el que tenía que ser, para que pudiera sujetar todas las naciones en la tierra, los cielos y el Seol, todas las cosas, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y la tierra. ¿Mm? Pero esto de que así como la tierra produce su renuevo, y si nosotros estamos apuntando hacia Shavuot, cómo se siembra el trigo, hace una comparación, mire un juego de palabras, así como el huerto hace brotar su simiente, como nuestro jardín produce sus flores, sus buenas frutitas, así como en el Edén se sembró algo hermoso, así el Padre hace brotar la justicia dentro de todas las naciones. No sé si les esté llegando, no sé si les esté entrando lo que el Padre nos quiere enseñar, pero yo sé que muchos han pasado ustedes por esto también, o sea, y valga la pena repetirlo y recordarlo y reanudarlo, pero hasta la más sencilla de las palabras y hasta la más humilde de las palabras, si son del Padre, vale la pena repetirlas. Independientemente quién sea, como sea y cuando sea. Lo propio es cuando empiezan a cobrar y a pedir que es que esto es mío. Qué difícil. Ustedes imaginan todos esos libros que han hecho a base de la escritura y se lucran de ello. Si Lucas, si Pablo, son los libros más largos, el Salmo 119, si David con todos sus salmos, si Moisés se hubiera lucrado, ¿ustedes creen que el reino de los cielos sería lo que es hoy en día? ¿O el Mesías hubiera tenido necesidad de hacer las cosas como las hizo? Pero hay la necesidad de la carne para sustentar la carne y no la justicia sustentada por el aliento de santidad. Hay cosas que parecen vergüenza más que honra y honor y exaltación y ya no pasan a ser fama, sino pasan a ser vergüenza. Y sí, en presencia de todas las naciones también. Precisamente lo que pasa en Galatas también. A causa de ellos, el reino de los cielos es denigrado, ¿no?
Entonces este año de favor, con todas sus bendiciones a todas las naciones, se manifestó en el Mesías, Isaías capítulo 61, y el día de la venganza del Señor, pues evidentemente empieza también ese mismo día, porque ese mismo día también empezó a sujetar demonios, dar liberación, y así es como se contrarresta las acciones del maligno. Si tú crees que alguien está pesado y hablando cosas, no sé, injustas y tú vas a hablarle con amor, vas a hablarle con humildad y vas a saber que si tú no tienes el dominio propio para poder hablarle a una persona que no se sujeta a sí misma, pues tú no puedes caer en esa misma tentación, porque tu tierra entonces ya no está produciendo los renuevos que él quiere que produzca, sino que está produciendo esos mismos cardos y abrojos o espinas que brotaron una vez que el terrenal cayó, porque no quiso serse sujetado sobre la mano para que fuéramos moldeados por medio de su aliento de santidad. Como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, y eso para mí así tiene mucha colación con Génesis, con Bereshit. Lo que una vez sembró, ya lo empezó a sembrar una vez que él vino acá. No puede ser diferente y no podemos estar esperando allá. Esto empezó desde acá. Es un reino que se vive a través de justicia. Un reino de justicia y misericordia eterna. Y pues bueno, lo uno con lo otro. Desde que el Mesías, y que hace falta dominar la muerte. Y eso falta cuando su segunda venida. Pero mientras tanto, así el Señor hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Y eso pasa desde entonces, por medio del aliento santo, para anunciar esas buenas nuevas, así como Él lo hizo nosotros como sacerdotes para el Todopoderoso, hacemos la misma justicia y exaltación en Él, no fuera de Él, por medio de su aliento santo, no sin Él, no por armas como lo hace el Estado sionista, ¿no? Sino por medio de la palabra, por medio de la humildad, por medio de ese dominio propio que es saber manejar nuestra carne, que es saber manejar nuestras acciones. Y me incluyo dentro de ello, porque evidentemente siempre vamos a estar, mientras estemos en este mundo, en situaciones en las cuales va a ser muy difícil dominarlo. De ahí estar sujetos siempre a la palabra, estudiando, redarguyendo, alimentándonos de ella para que ella nos ayude a nosotros a sustentarnos de esa mansedumbre, de esa humildad, de esa sencillez. A eso hace alusión la humildad, ¿no? Sujetando ese dominio propio, ese control, el autocontrol, conociendo nuestra lengua, conociendo nuestros pensamientos, dándole un sustento a nuestra lengua para que nuestra lengua hable un idioma diferente, no quedándonos con las mismas palabras de lo que nosotros éramos antes. Y en cualquier momento entonces se le sale cualquier cosa a cualquier persona y, uy, tenemos que irnos purificando, tenemos que irnos lavándonos poco a poco. Y digo otra vez, me incluyo dentro de ellos. No quiere decir que yo sea más que nadie ni menos que nadie, pero es que al Padre a todos nos va tratando de de a cierta porción. Como lo decía antes, a todos los israelitas los llevó por el desierto, pero a todos les daba su porción de maná y a todos les llevaba su calzado por el desierto y a todos él sabía cuánto calzaba cada sandalia y nunca les faltó ni el sustento ni el tamaño de la sandalia para que nos vamos dando cuenta cómo es. Bueno, vamos a por acá el constructor. Vamos a ir a Zacarías capítulo 6. ¿Les parece? Zacarías, para poder mirar esta presentación que les hice. Yo después se las voy a compartir por medio del hermano Oscar para que las puedan tener ahí si las quieren compartir. Zacarías 6 12 al 13. Y lo que estamos hablando acerca de Isaías 61 precisamente era que, perdón, Zacarías 12, no, 6, perdón, versículos 12 y 13.
Y si él ungió al hijo como sumo sacerdote, que fue lo que se le dijo a ellos, como a Zacarías, el renuevo, dice, otra vez tuve revelación del Padre, una revelación, no es literal. Toma la ofrenda de los del cautiverio, los que están oprimidos por Israel, los que están oprimidos por el Satán, por el adversario, los que salieron de Babilonia. Miremoslo dentro de nuestro contexto. Cada vez que estamos mirando la escritura, miremoslo dentro de nuestro contexto. No hay necesidad de irlo a mirar al contexto y saber todo lo que pasó allá, pero sí alimentarnos si es necesario también de lo que pasó en ese entonces y tener un contexto y no sacarlo de su contexto. No me malentiendan, por favor. Toma la ofrenda a los que salieron del cautiverio, Heldai de Tobías de Gedías, que regresaron de Babilonia el mismo día. Ve y entra a la casa de Josías ben Sofonías. Mira, toma la ofrenda de los que estuvieron en el cautiverio, los que regresaron de Babilonia, los que escaparon de Babilonia. Toma la plata, el oro, hace una corona. Con todo eso hicieron una corona y la pondrán en la cabeza de Yeshua ben Josadac, el sumo sacerdote. Ya saben que esto era una sombra de lo que iba a pasar en el Mesías. En cierta parte hablarás en él diciendo, así ha hablado Adonai Tsebaot, diciendo, aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Y ustedes saben que esto es para el Mesías. Pasó con Ben Josadac, sí, claro. Los hijos de Sadoc fueron reconstruidos para hacer un servicio en el templo. Y esta es la reconstrucción literal que pasó en Isaías, que se pasó bajo el tiempo de Esdras y Nehemías. Mas, sin embargo, aquí les está diciendo una vez más, ¿sabes qué? Estos son sombra del que ha de venir. Estos son un símbolo, porque el que tiene que manifestarse, el verdadero sumo sacerdote, es el renuevo. Brotará de sus raíces y edificará la casa del Todopoderoso. 6:13. Sí, edificará el Beit Mikdash, diré a uno. Y pondrá la cabo del esplendor y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono y hará consejo de paz entre los dos. Obviamente entre Zorobabel o Zerbabel y Yeshua ben Sadoc o Josadak. Esto, esto, los que volvieron, supieron, reconocieron, esperaron, le construyeron. Los que no volvieron, dentro de la fábula de Esther, pues se quedaron y fueron oprimidos. No puedes decir tú que los que se quedaron fuera no pudieron sabiendo el edicto del rey que eh, en su sombra era Ciro, llevaba a los que estaban en cautiverio de vuelta a reconstruir el templo y no volvieron, pues porque les quedó gustando más los negocios que tenían en Babel. No, como a los que están ahí hoy en día, les gusta más sus negocios, ser sustentados por lo poco que hayan ganado, bien sea fuera o dentro de la escritura, a ir a reconstruir el templo en la morada que él quiera poner, porque obviamente hoy no estamos sujetos a una tierra, ¿verdad? Esto que dice acá, 6:13, uno diría, sí, claro, reconstruyeron el templo. Eso, si lo vemos, si lo vemos aquí en hebreo, perdón, vamos a ver si se está viendo, no, a ver, vamos a ponerlo por acá para que se vea mejor, sí, ahí se ve bien. Dice un palacio, un templo, un lugar santo, es decir, la sala más grande del templo. Sí, reconstruirá el palacio, sí, reconstruirá el templo, sí, reconstruirá el lugar santo. Literalmente pasó, reconstruyeron el templo. Mas, sin embargo, esta palabra viene helkal del sentido de capacidad, un edificio público grande, tal como palacio o templo. Y para el tiempo de Esdras Nehemías, los que tenían que volver de Babilonia, evidentemente era un pueblo muchísimo más grande de lo que había podido haber levantado David o el tiempo de Salomón. Hubieron muchísima más descendencia de los que vinieron de Babel.
una sombra de lo que pasa también una vez que salen de todas las naciones para venir a ese templo que fue levantado en el Mesías de entre de todas las naciones para venir a hacer magnificencia y exaltación a él. Obviamente todos esos que él escoja entre las naciones y como él mismo dijo, yo moraré en aquel que tenga, eh, que sea sencillo de espíritu y no, que sepa dominar su vida para por lo que hace. Entonces este sentido de capacidad, mire, de está haciendo más a una alusión de ensanchamiento. Su raíz, evidentemente, vamos a ver su raíz, Hebreo 32:01, dice Yahol, más completo o más grande. Su raíz primaria es ser capaz literalmente de poder o moralmente de poder. Usted moralmente puede alcanzar, de comprender, conseguir, lograr, poder, poner, prevalecer, suplir, tener, valer, vencer. En esta vez el Strong nos sirve muchísimo, muchísimo, como ustedes pueden ver. Ahora, el Brown Rivers, bueno, aquí tengo el Moisés Chávez, no me tiene una, no tengo en el Moisés, así que está Moisés Chávez. Poder hacer algo, poder soportar y resistir, vencer, poder alcanzar algo. 3201. Sí fue lo que estamos viendo, 3201. Sí. Uy, ¿dónde está? Acá está. De soportar, de resistir, mire, de vencer, de poder alcanzar algo. ¿Qué hizo el Mesías para poder darnos su reino humildemente, sujetando su carne, dominio propio? ¿Qué hizo el Mesías? Y tenemos todo Isaías 52 y 53. Vamos a pegar una revisadita así rápido. Isaías 52 y 53, porque no es solamente el 53. No es solamente el 53. Esto empieza desde el 52. Nos viene a decir, el Señor viene a salvarnos. Ishayahu, la salvación del Padre. Y aquí mi siervo, el renuevo, hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado y se elevará muy alto. Será exaltado. ¿Por qué? Porque se humillará, humildes y sencillos. Otra vez, de la manera que muchos quedarán espantados a causa de ti. Así será desfigurada su apariencia, escupido, abofeteado, maltratado, más que cualquier hombre su aspecto, más que los hijos del hombre. No sería raro que su apariencia, una vez que fuera empalado, ni siquiera hubiera sido su cara inclusive deconstruida a causa de las mutilaciones, ¿no? Así asombrará muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca había sido referido y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Todopoderoso? No el brazo de carne, sino el brazo que se manifiesta por medio del aliento de santidad. Subirá cual renuevo delante de él, 53:2. Pero como raíz de tierra saca no habrá en él parecer ni hermosura, ni lo veremos sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondidos en el rostro, fue menospreciado y no tuvimos por nada. Nosotros lo consideramos como herido, azotado, humillado por Elohim, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Ojo que con esto vamos a cerrar un poco, ténganlo en mente, y por su herida fuimos sanados. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. Humildad tiene un poco que ver con esa ser humillado. Nosotros no tenemos necesidad de responderle a quien nos esté gritando. Nosotros no tenemos necesidad de estar vociferando la verdad del Todopoderoso porque ella se expone sola y ella evidencia sola. Y el que quiere creer, cree por sí mismo. No tiene necesidad nadie de estar levantando, ni denigrando, ni exaltándose o enorgulleciéndose, porque tenemos también que hablar de lo otro, aunque no directamente, pero fíjese, si no es lo mismo, si no es a través de la sencillez, de humillarse a sí mismo, de negarse a sí mismo, porque humillarse no es ponerse por debajo como si no fuera una basura, no.
es negarse a sí mismo. Y eso no quiere decir que tú te vas a dejar y respetar, porque también hay que saber el contexto en el cual estamos. Y el Mesías lo hacía por una sencilla razón, y es que él tenía que mostrarnos a nosotros cómo sujetar nuestra carne para poder negarse a sí mismo. Dominio propio, humildad y dominio propio. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudece ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Con violencia. ¿Son ustedes tratados con violencia cuando están tratando de decir algo contra alguien? ¿Y se ensorbecen ustedes o más bien guardan silencio? Y lo dispusieron y dispusieron su sepultura ante los impíos. Bueno, esto espero que quede por acá un poquitico claro. 61, estoy mirando por acá mis apuntes. Uy. Bueno, entonces tenía por acá algo, vamos a ver. Sí, pues de esta manera, pues es como él se hace el constructor, la piedra angular, eso que vimos anteriormente, dándonos ese ejemplo de humildad y dominio propio, de sencillez, no de orgullo y de jactancia. Y así, la verdad que es del Todopoderoso, habla por sí misma y hace exaltación sobre el Padre. Así es como se hace exaltación, alabanza, esplendor al Todopoderoso. Porque muchas veces, y se ha vuelto muy común, como les decía dentro de las raíces hebreas, es que se levanta el dedo con un gran prejuicio, pero, mas, sin embargo, ahí están apoyando a un Estado genocida, lavándose sus manos con sangre inocente. Una de las cosas que más repudia el Padre Celestial. Imagínense ustedes entonces todo lo que están presentando dentro de estos grupos. Y eso de sangre de inocentes, eso es un tema muy profundo que lleva a hablar de lo que el Mesías hizo y de muchas de las cosas que también tienen que pasar al final por causa de la justicia, no de nosotros, sino del Padre, porque es una vida que es la vida que se ha derramado, que es la vida misma, y es el Padre al que están pisoteando con todos esos efectos. El hecho de tan solo estar hablando cizaña contra cualquier persona, eso es derramar sangre, eso es denigrar la vida de tu hermano. El no saberlo cuidar es, el derramar sangre incluye no saber sustentar la vida, no saber cuidar la vida. Y no necesariamente tienen que hacer función de todos los mandamientos para poder proteger la vida. Ustedes saben, porque hay veces que el proteger la vida es más importante que la función de ciertos mandamientos. No voy a decir cuáles ni cómo, porque el Padre es el que les sabe decir a ustedes cómo, cuándo y cómo, y con quién, perdón. Así que el varón, cuyo nombre es el renuevo, el brote, la ramita de justicia, para que de él se hiciera un gran árbol con muchos frutos, y de él pudiéramos todos estos frutos de amor, de benignidad, de gozo, de justicia, de paz, dominio propio, humildad, todos nos gocemos de él, por medio de él, para él. El construcción del templo del Todopoderoso en nosotros, Emmanuel, ¿no? Es algo que pues es lindo verlo a través de la escritura. Bendito sea el Padre por su manifestación en nuestras vidas. Entonces, este constructor, que a través de estas obras de humildad, a ver si me sale por acá, sí, humillación y exaltación, la ironía en la relación de la obra del Padre por medio de su manifestación en carne de Yeshua, resulta ser su elevación a la realeza. Una manera, si no la más obvia y fácil de comprender, el Evangelio de Marcos 15, a Yeshua nunca se le llama rey hasta que se presenta ante Pilato camino al madero, un primer testigo.
Sin embargo, a partir de ese momento, el espacio de 30 versículos se le llama rey 6 veces. 3 veces por Pilato, en Marcos 15, 2, 9 y 12. 2 por los burladores junto antes y después de su crucifixión. Y estos serían los segundos testigos, 15, 18 y 32. Y pues obviamente todos los que estaban delante de. Y una vez por la inscripción sobre la cruz, que ya esto es una exhibición pública de que él es el rey sobre los judíos, humillándose, humildad, dominio propio en su carne, sujeción de la carne para poder dar fruto en abundancia. Estos ejemplos de basileos o rey o gobernador, y este basileos es el mismo entendimiento griego de lo que se entendía en el arameo con el Cyrus o el curios del griego, o el latín, si no estoy mal, me perdonan, que es el mismo entendimiento del hebreo Mashiach, es un gobernador, es un rey, y no políticamente, porque el reino de él no es físico. Pero el entendimiento de la palabra hace alusión a lo mismo, un gobernador, un rey, un ordenatario, ¿sí? Estos ejemplos de basileos están cargados de ironía, ya que ninguno de los personajes, ni Pilato, ni los soldados, que burlonamente visten a Mashiach con atuendos reales, ni el compositor anónimo de la inscripción Inri, o el rey de los judíos, ¿no? Ni los transeúntes burlones del Gólgota creen realmente que Yeshua sea un rey, porque hasta hoy en día hay muchos que no creen que haya sido rey. Y esto para los ateos. Además de llamar rey al Salvador, vestirlo con atuendos reales y arrodillarse ante él, los verdugos de Jesús también se burlan de sus pretensiones de realeza, siendo empalado entre bandidos. Y eso pues obviamente también lo vimos en Isaías, ¿no? Eso está en Isaías 53. Muy clarito, ¿no? Muy, muy clarito. Esto, Marcos 15, si quisiéramos, vamos a Marcos 15 rapidito. Mira, aquí lo vemos. El 15:2, Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Quién le habrá dicho a él esto? A Pilato. ¿Ustedes ¿Quién cree que les habrá dicho? ¿Quién le habrá llegado con el chisme? ¿Eres tú rey de los judíos? Dice, ¿usted lo dice? ¿O quién se lo dijo? Y fíjese, en el momento en el que se está diciendo que él es judío ante un tribunal romano, ante la entidad política que se había levantado delante de ellos para que los ordenara, porque ellos en su propio desorden, pues ni así, ¿no? Aunque tenían ahí el Sanedrín y todo, pero ni por eso ellos podían hacer justicia, solamente querían su propio beneficio. Es que los antiguos dijeron así, es que la tradición de los ancianos. Es que aquí tenemos 44 estudios, puedes ir a buscarlos. Nosotros tenemos ahí toda la Gemara, el Talmud, la Mishnah. A ellos vayas, escúchalos y cuando nos alcances, entonces sí, listo, vamos, juntos. No, qué curioso, ¿no? Mal 15:9 y Pilato le respondió diciendo, quieren que les suelte el rey de los judíos. Ya ni siquiera lo preguntó, mire, ya lo estaba tomando como resolución. Quieren que les suelte el rey de los judíos. Y bien lo estaba haciendo, o por ironía, ya Pilato como queriendo decir, ¿sabes qué? Mira, aquí tienen su rey, burlándose también tal vez de esa manera, porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Así te va a vender un religioso, no va a estar contento y le va a entregar todo a repulsión, envidia, va a empezar a hablar, a denigrarte, a hablar mal de ti. ¿Por qué? Por causa del rey, por hacer justicia. Entonces los principales sacerdotes incitaron a la multitud. ¿Y qué hacen los religiosos? Incitan a la multitud.
No los dejan pensar por ellos mismos. Les están vendiendo siempre mentiras. Esos espíritus de error, otra vez, para que soltara a Barrabás. Es mejor que sea un inicuo, que sea ese ladrón, que sea ese asesino. A ese sí lo queremos. Los que estén de acuerdo con nosotros, porque como ellos eran asesinos también, ellos sabían denigrar a las demás personas, ellos sabían humillar a las demás personas, pues estamos de acuerdo con Barrabás. Él es de nosotros, somos de la misma simiente. No son de la simiente de la vida, no conocen el reino de de los cielos, no conocen humildad, no conocen dominio propio. Por justicia no conocen amor. No han visto a Elohim porque no conocen, no tienen amor en su corazón. Vacíos, resuenan. ¿Qué quieren que haga el que llaman rey de los judíos? Crucifíquenlo, mátenlo. ¿Y qué mal ha hecho? En fin, ahí les queda. Y pues bueno, vamos a cerrar, empezando a cerrar con Mateo 27. Está por acá cerquitica. Y es la misma parte. Y entregaba a Pilato, más o menos en la misma instancia, para que en el mismo contexto del tiempo, eh, eso ya es entregado a él, em, el procurador, el testigo de quién fue, cómo fue que era el primer rey, cómo fue primero hecho rey Mashiach. Mateo 27, versículo 3, empezamos leyendo. Entonces Judá, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimientos y arrepentimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. A los principales sacerdotes y ancianos, esos mismos, diciendo, pequé entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Esto es problema suyo. ¿Quién lo mandó de sapo? Chismoso. ¿Vea? Pero obviamente todo esto tenía que hacerse para que se manifestara. Como saben, él se había profetizado para ello. Lo bueno, a pesar de todo, es que él reconoce que he pecado. Lo malo es que, pues, fíjense, y eso sí ya está en la vehemencia, la benignidad, en la gracia, el favor del Todopoderoso, juzgar si Judas es o no parte del reino de los cielos. No nos toca a nosotros, al menos lo podemos que ver acá fue que sí se arrepintió. De la manera que obró de pronto la desesperación y al ver todo lo que estaba pasando, pues imagínense. No sé, ustedes caberían en esos zapatos. Yo creo que ninguno cabería eh, en semejante obra, ¿me entienden? O sea, más sin embargo, esto que hizo Judas, por eso les estoy diciendo lo que estoy diciendo, solamente el Padre sabe por qué, apunta a algo mucho más excelso para que literalmente se cumpliera la justicia que espiritualmente tiene que manifestarse, la que realmente importa. Y arrojando las piezas de plata al santuario, se retiró y se marchó de allí y se ahorcó. Se desnucó. Dice la tradición, se ahorcó, pero eso está hasta ahí. No vamos a hablar de eso. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro, por cuanto es precio de sangre, es plata untada de sangre. Una vez tomado el consejo o la opinión, o una vez se pusieron de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los forasteros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Irmiyahu, Jeremías, según lo que dice acá cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata a precio de aquel cuyo favor fue estipulado, a quien tasaron por parte de los hijos de Israel. Ahí están los principales ancianos, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Entonces, con las 30 piezas de plata se compró una tierra para que los que extranjeros que habían llegado a Jerusalén pudieran morir ahí. Claro, pues habían tantos conversos que ya tenían que hacer algo para los extranjeros, no eran naturales. Entonces, con esas 30 piezas de plata compraron la tierra, el campo del alfarero.
Un campo del alfarero, pues es simplemente una porción de tierra donde se escoge la gravilla, el barro que hay en la tierra para que se hagan pues todas las vasijas de barro que se necesitan para poder el alfarero hacer su trabajo. Sí, entonces de toda esa gravilla que se tomó, o bueno, que el alfarero tomó, ya no se conoce como el campo del alfarero, sino como eh, campo de sangre. ¿Por qué campo de sangre? Pues porque con esa tierra fue que precisamente se pagó, perdón, se pagó, ay caramba, em, ay, un campo para que los gentiles pudieran tener un descanso, un shalom. El nombre de Aceldamá, eh, muchos dicen dentro de los comentarios, por ejemplo, en el cristianismo dice que es trágico porque representa la traición de Judas, el arrepentimiento y la culpa, el sentido de culpa, ¿no? Entonces que toda esa escena trágica de Judas, recordando la traición y el peso de culpabilidad en la vida de las personas, dice, pues solamente es a causa de la codicia y la traición. Pero cuando estamos viendo que él se arrepintió, él no estaba realmente viendo la codicia y la traición, aunque era el tesorero. Cuando inmediatamente se vio lo que hicieron con él no, en su deber, al menos eso es mi humilde opinión, que lo que estaba queriendo Judas no era eso. Porque entonces, ¿para qué devuelve el dinero? ¿Por qué lo bota? Se hubiera quedado con él, si era el gran precio. Para comprar un gran terreno, imagínense, ¿sí? Entonces, se recuerda como una deslealtad hacia ese campo de sangre. Mas, sin embargo, ese campo de sangre quiere decir eh, donde una parcela de donde el alfarero toma la tierra para sepultar allí a los gentiles. El tiempo de los gentiles comprados con sangre, precio de sangre fuimos comprados para ser redimidos y ser retenidos en su porción, en su parcela, en el campo del alfarero, para ser moldeados y modificados según su deseo sea para con nosotros, ¿sí? Según lo que el alfarero quiera moldearlos a nosotros, no según lo que el hombre eh, lleva consigo mismo en todo lo que quiere llevar, ¿no? Un segundito por acá. Sí. Em, Zacarías 11. Vamos a Zacarías capítulo 11. Vamos a adelantarnos un poquitico en Zacarías. Zacarías 11, versículos 12 y 13. En Zacarías capítulo 11 vemos, abre las puertas, oh Líbano, y consuma el fuego de tus cedros. El Líbano. Así dice el Padre mi Elohim, apacienta mis ovejas. ¿Qué le dice el Mesías a Pedro? Apacienta mis ovejas. A las cuales sus compradores degüellan sin sentirse culpables. ¿Quiénes serían? Esos falsos ministros, esos falsos espíritus de error, sin sentirse culpables. Que es lo curioso de todo, ¿no? Sin sentirse culpables. Ellos no tienen culpa de nada, ellos no son humildes, ellos solamente hablan de lo que quieren de cualquiera, como crean que quieren hacerlo. No hay dominio propio, humildad y dominio propio, ¿no? Y dice, yo soy muy sabio, yo me entiendo, yo conozco, yo sepo mucho, por tanto yo tampoco me compadeceré más de los habitantes de la tierra, de esa especie de tierra, ¿no?
Vamos al 12:13, estoy hablando. Zacarías versículo 12 y 13, capítulo 11. Y les dije, si les parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí paga 30 piezas de plata. Y me dijo el padre, échalo al tesoro, valioso precio que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché y las puse en el tesoro, en lo precioso, y las puse en lo precioso de la casa del padre. Fueron 30 piezas de plata. Y con esas 30 de piezas de plata se compró una porción de tierra para que el alfarero, la porción del alfarero, donde esa tierra que él tomaba para manejarla, ahora fuera para sepultar a los extranjeros, a los que hemos sido comprados por precio de sangre para estar bajo su posesión, el cuerpo del Mesías, el cuerpo del Mesías. ¿Ok? Así que, como dice el Mesías, aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿no? Que soy manso de corazón y mi yugo es fácil, ligera es mi carga. No, no sean llevados por cualquier, no sé, tiempo de doctrina, etcétera. Y miren, hay mucha gente que afuera habla de muchas cosas, mucho discernimiento, pero lo que uno menos ve es realmente si quieren ayudar al necesitado, al oprimido, al que tiene hambre. Hubiéramos pasado hace 100 años, cuando el sionismo pasó y empezó a suceder con gran auge entre las naciones, todo el mundo se quejó, todo el mundo se quejó, pero porque la gran mayoría de los que tenían dinero, los que no tenían también, aunque por parte del papado hizo fue lo que le convenía, se hizo parte también con el nacionalsocialismo, pero en fin, así no nos conviene a los que somos del cuerpo del Mesías. Eso no fue humildad ni de una parte ni de la otra, ¿verdad? En Gálatas, cuando capítulo 5, cuando vemos que el Mesías nos hace libres, dice, para libertad los liberó el Mesías, pues están firmes y no están otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, a un brazo de hombre, a la opinión de un hombre, a la instrucción de un hombre, ¿verdad? Qué importante sería revisar esto y mirar que si estamos hablando de los frutos de Rúa, pues miremos también atrás en Gálatas todo esto, porque los persuaden de la verdad, los conquistan de la verdad. Y esto de ser persuadidos es ser hechizados, ser la misma palabra que se le dijo, quién los fascinó, quién los hechizó, así como se hechizó a Java, a Eva, ¿verdad? Anden en el espíritu, anden en el Rúa, reciben en el Rúa y no satisfagan los deseos apasionados de la carne, porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no sigan haciendo lo que desean. Pero si son guiados por el Rúa, no están bajo la ley, o todas las instrucciones que son de letra, porque a eso es lo que está haciendo referencia. Y evidentes son obras de la carne. ¿Qué quieren hacer? Solamente la exaltación de la carne. Mírenme, aquí estoy, soy el que más sé, soy el que más bonito colorea, soy el que mejor expone, etcétera. ¿Y eso qué importa? Al fin y al cabo, ¿qué importa uno tener todos los dones que uno tenga? Puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, resuena. Las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, porque esto va junto con pegados. Si no estás enseñando la instrucción que está sujeta a amar todas las cosas, pues envidias, borracheras, orgías, misoginia, porque la orgía muchas veces no tiene que ver solamente con la carne, sino con la misoginia que sale en la cabeza de cualquier persona. Y como, y como, y cosas como estas, sobre las cuales los exhorto de antemano, como también dije, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim.
Pero el fruto del Ruach es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que estamos estudiando, ¿no? ¿Vale la pena redundarlo? Sí, vale la pena redundarlo. Cuantas veces sea necesario, nunca es, nunca es de más suficiente. Eso es ensanchar la palabra del Todopoderoso. Eso es ensanchar, engalanar, embellecer el reino de los cielos. Pues los que son del Mesías murieron a la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahora vivimos por el Ruach, andemos por el Ruach, por el aliento de santidad. No nos hagamos vanagloriosos, orgullosos, seamos humildes, sencillos, dominados nuestro cuerpo, provocándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, ustedes, los sencillos, los humildes, restaurar a tal con un espíritu de mansedumbre, humildad y dominio propio, considerándote a ti mismo como un espejo, porque estamos instruidos en el que nos instruye a nosotros cómo es la verdadera instrucción, la Torá, que es un espejo que nos dice, mira, hay una transgresión, no sea que tú también seas tentado, no sea que tú seas también tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros, así como el Mesías sobrellevó nuestras cargas. Porque si alguno supone saber algo, siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿De qué nos vale saber tanto y aprender tanto si no somos capaces de cumplir con esto? ¿Mm? Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de exaltación solo en sí mismo y no en otro. Si estamos haciendo la obra del Padre, obviamente, obviamente, porque cada cual llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra comparte las cosas buenas con el que lo enseña. No se engañen, Elohim no está siendo burlado, pues lo que el hombre siembra, sembrando hacia Shavuot, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el Ruach, el aliento de santidad, del aliento de santidad cosechará vida eterna. Y ahí está la perseverancia de los que guardan los mandamientos del Todopoderoso y el testimonio del Mesías. Así que pues seguimos contando 7 semanas, un tiempo de plenitud, de completitud, número 7, hacia Shavuot, hacia las promesas, hacia Shavua. Saben que lo que es Shavua también tiene mucho que ver con las promesas, con el pacto que el Padre ha hecho. Y bueno, este no es el espíritu, la verdad, la verdad era más bien em, el que, el, este es, no sé por qué no se guardó, la verdad. Este es humildad y dominio propio. Oh, ya sé por qué fue. Ya sé por qué fue. Vamos a verlo por acá rapidito. Pues muchas gracias por su tiempo, por pues, su paciencia, por su humildad, por su dominio propio. Espero que pues el Padre lo siga bendiciendo en su morada y que pues que el Padre nos siga llevando a nosotros meditando en las palabras que el Padre nos ha puesto para que nos edifiquemos los unos con los otros con amor, con sencillez, con dominio propio, con con alegría en el corazón, con gozo, exaltación, para llevarnos siempre, siempre considerando las angustias de los demás. Mire qué importante saber de qué manera podemos ayudarles, comprenderlos, con paz, con paciencia, con bondad, ¿no? Con fidelidad. Y eso tiene que darnos a nosotros un fruto de gozo y de alegría, independientemente de la situación de los demás hermanos en sus estados, ¿no? Y pues bueno, la familia Rocha Marroquín por acá, un varón colaborador en los cielos, Wilmer Rocha, su esposa Jessica Marroquín y mis ojitos Jack y Jonas se despiden. Espero que tengan
un bendecido tiempo de edificación. Shalom, shalom. Hay un manojo, ofrenda de elevación, tus mejores frutos, servicio de bendición. En el Padre es mi fortaleza, mi cántico sincero, don de la salvación siempre a mi lado entero. Este es mi poderoso, voy a exaltarle a donde mi clan, su amor voy a cantar. Ya es varón de guerra, Kadosh es su nombre, con él en mi vida nunca habrá un hombre que me hunda. Exaltado al Padre, porque se ha magnificado, una apostasía de caballo y jinete arrojado al mar. No, Él es mi refugio, mi esperanza y mi paz. En su abrazo eterno siempre quiero estar. Aún el acusador dirá, perseguiré y apresaré, diciendo que su espada me podrá acabar. Pero soplaste con tu aliento y el mar cubrió. En lo profundo como plomo ya no habrá dolor. Las aguas impetuosas guardan el juicio final. Tú eres mi guía en este viaje celestial. Exaltada al Padre, porque se ha magnificado, una apostasía de caballo y jinete arrojado al mar. No, Él es mi refugio, mi esperanza y mi paz. En su abrazo eterno siempre quiero estar. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Padre celestial? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Con misericordia guiaste a tu pueblo a redención. Nos guiamos con tu fortaleza sin temor. Tú has ido y plantado en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Padre, un lugar de verdad, el santuario que establecieron tus manos. Es tu casa, oh Padre, un reino eterno y dorado. Se ha magnificado, en el Padre magnificado. Su amor nunca falla, por siempre lo alabaré. Con alegría en el alma, por siempre mi voz, alzando su nombre, cantemos en su honor. Siendo primeramente santificados en Él, somos como Él en este mundo real, transformados a su imagen hermosa. Por la presión de su alito somos vida gloriosa.